Cuando pensabas que sabías todo sobre vehículos, llegan los vehículos eléctricos. Esos que se parecen más a un celular que a un auto. Esos que no emiten sonidos cuando andan. Esos que dan vuelta absolutamente todo. Y naturalmente, vas a tener que dar vuelta tu cabeza también. Soy Fabricio González y esto es Volt FM. La idea de comprar un auto eléctrico despertó a raíz de mi pasión por la tecnología. La idea de que los autos cada vez más se parezcan a un gadget tecnológico me gustaba mucho, sumado a la idea de ahorrar en combustible, contribuir con el medio ambiente y, ¿por qué no?, poder meter mano yo mismo, dada mi formación como desarrollador de software y también en ingeniería de sistemas. De golpe me encontré que no se medía más en kilómetros por litro. No había 1.2 ni 2.4 en potencia de motores. Las estaciones de servicio pasaban a ser un lugar para comprar comida y no para poner nafta. Y finalmente, hacerse amigo de marcas no convencionales de autos. Todo esto pasó a ser un cambio de paradigma y comencé a hacer un estudio de mis hábitos, conductas y entender cómo funcionaba todo para ver qué tan viable era comprarme o no un auto eléctrico. Spoiler alert, al final hice la compra. Me compré un auto eléctrico azul, la verdad, divino, me encanta. Y, como si fuera poco, una marca china, rompiendo absolutamente con todos mis paradigmas y prejuicios, ¿por qué no también? Ya podrán ver algunas fotos y experiencias al volante. En Volt FM vamos a revisar todos los aspectos de un tema que no es que se viene, que ya es una realidad de todos los días y cada vez crece más. Te propongo un juego. Vamos a pensar juntos cuál es la primera idea que tenés de un auto eléctrico. No digas nada, yo adivino, que son caros. Bueno, si no dijiste eso, bien ahí, te felicito por tu buen pasar económico. Pero no, hablando en serio, es muy común que la primera asociación que se tiene con un vehículo eléctrico es que son caros. No podemos decir rotundamente que sea cierto, pero lo es de manera parcial. Como titular de un artículo de prensa o una nota en un diario, digamos que le faltaría un buen desarrollo. Lo caro y lo barato son aspectos que vamos a empezar a definir con un poco más de información y analizando la totalidad de la experiencia de compra y uso de un vehículo eléctrico. Vení, acompáñame. Antes de empezar, tenemos que hacer un rápido repaso por los tipos de vehículos que hay. Primero que nada, tenemos los vehículos a nafta o a combustión interna. Son los vehículos que le ponemos nafta, llenamos el tanque en cualquier estación de servicio y podemos andar hasta que se nos está por acabar el tanque y repetimos el proceso una y otra vez. Por otro lado, tenemos los vehículos híbridos, pero aquí hay varios tipos y entre ellos tenemos, número 1, los vehículos híbridos no enchufables, que son vehículos a nafta que cuentan además con una batería pequeña y simple que permite asistir al motor en diferentes procesos generando un consumo menor de combustible. Número 2. Tenemos también los vehículos híbridos enchufables, que tienen dos motores, uno a nafta, otro eléctrico, y una batería más grande, con una autonomía muchas veces de entre 50 y 70 kilómetros aproximadamente, que nos permiten pasar de un modo a otro, usar solamente nafta o solamente eléctrico y algunos un modo combinado. Y finalmente, número 3, tenemos también los vehículos de rango extendido, que son vehículos eléctricos que tienen un motor a nafta que no mueve el auto, sino que hace de generador para el pack de baterías y funciona únicamente para cargar el auto sobre la marcha y darle mayor autonomía. Cada loco con su gama.
no podemos empezar una evaluación correcta si no empezamos por conocer que para cada gama de autos a combustible existe un equivalente en eléctricos. Para simplificar, en los vehículos de alta gama vamos a tener precios que arrancan en los $85.000 más o menos, con marcas como Tesla, Mercedes-Benz, Audi y BYD, y también unos mucho más caros que pueden llegar hasta los $2 millones, como por ejemplo el Rimac Nevera, el superdeportivo que acelera de 0 a 100 más rápido en todo el mundo. Pero se venderán únicamente 150 unidades, así que si estás pensando en comprarte uno, más vale que te apures. Por otro lado, tenemos los vehículos de gama media, porque entry level como autos en sí no existen. Quizás podremos encontrar los pequeños vehículos de un pasajero de 4 ruedas o las motitos de 3 ruedas con techito ahí, pero autos eléctricos de gama de entrada no hay. Y allí aparecen más marcas como Renault, Hyundai, BMW, Volkswagen y BYD nuevamente, entre otros. De hecho, prácticamente todas las marcas al día de hoy están haciendo anuncios para entrar en esta gama, anunciando que van a sacar una gama nueva de vehículos, anunciando un vehículo concept y de alguna manera están tratando de entrar en esa gama porque ahí es donde el consumidor medio está tratando de comprar y además en la gama de entrada no pueden entrar todavía porque los costos todavía son realmente altos. Quizás cuando escuchemos de nuevo este primer capítulo de Volt FM en unos años, esto haya cambiado, pero los precios de compra que estamos hablando, basados en la fecha en que estamos lanzando este podcast, precisan ser analizados según tus usos. Entonces la pregunta es, si queremos comprar, por ejemplo, un auto eléctrico para ahorrar, ¿cuánto me vale por litro? ¿Cuánto es el equivalente por litro? Si pagamos un precio adicional, digamos, en el auto, vamos a esperar naturalmente que ahorremos con esa compra. Y esto en realidad puede ser verdad, pero hasta cierto punto. En realidad hay como una pequeña trampita o algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Al principio del podcast te hablaba de que dieras vuelta a tu cabeza. Y bueno, esto es porque en realidad el motor eléctrico, el funcionamiento es prácticamente inverso a lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, en distancias más pequeñas o más cortas, digamos por ejemplo un uso en una ciudad, el motor eléctrico va a rendir muchísimo más. ¿Y esto por qué es? Porque de alguna manera el motor eléctrico tiende a, en los momentos en donde un motor a combustión, un motor común y corriente, a gastar más, el motor eléctrico rinde mejor. Por ejemplo, nosotros vamos a arrancar el auto y en un motor a nafta vamos a usar bastante combustible para hacer mover ese vehículo. Y después también, otro ejemplo, cuando paramos en un semáforo o cuando paramos en algún lugar por el tráfico, el motor va a seguir funcionando en ese auto a nafta. Pero en cambio, en el motor eléctrico, el consumo va a ser prácticamente nulo cuando el auto está quieto. Y cuando estamos frenando, vamos a tener el freno regenerativo que va a estar utilizando esa energía de las ruedas y del movimiento para transformarla en electricidad y volverla a volcar a la batería. Por otro lado, si pensamos en términos de consumo en ruta, un auto a combustión interna, cuando está en ruta, está en una velocidad constante, no está frenando, no está arrancando el vehículo nuevamente, y por lo tanto tiene un consumo óptimo de su motor. Si lo comparamos con un auto eléctrico, es al revés. El auto eléctrico está consumiendo la misma cantidad de energía siempre y no tiene oportunidad de regenerar esa batería de ninguna manera. Y tampoco hay instancias donde el auto esté parado consumiendo poco, sino que siempre se le está exigiendo al motor la misma potencia. Y es más, cuanto más kilómetros por hora aceleres en el auto eléctrico, el consumo de batería puede llegar a ser cada vez mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que si consumimos 14 kW por hora yendo a 90 km por hora, subir a 100 capaz que saltamos a 20. No necesariamente es proporcional, sino que mientras más aceleremos, más le vamos a comer a esa batería.
Otro punto no menor a tener en cuenta en los autos eléctricos es este tema de la ruta, pero vinculado a los puntos de carga. ¿Y por qué decimos esto? Como bien se sabe, la autonomía de los autos eléctricos ronda aproximadamente en 200 kilómetros, 300 kilómetros, a veces en algunos casos 400 y hasta 500 kilómetros de autonomía, ¿sí? Pero es una autonomía teórica que depende de muchos factores si realmente te va a dar esa distancia. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos hacer una distancia de 500 kilómetros, por ejemplo? Y tenemos un vehículo que tiene la mitad de autonomía, que tiene, 200 kilómetros de autonomía. Ahí vamos a depender pura y exclusivamente de los puntos de carga, o sea, de la infraestructura que exista en tu país para poder llegar del punto A al B y que en el medio puedas parar en una estación de servicio o en algún punto de carga, puedas cargar en un tiempo razonablemente aceptable y después puedas seguir adelante. Entonces, hasta ahora vimos que los autos eléctricos rinden de forma opuesta a los autos de combustión y por lo tanto, cuando nos ponemos a pensar en qué uso le vas a dar en el momento de comprar y de querer ahorrar, sin dudas que acá aparece un claro ejemplo sobre la mesa. ¿Cuál es? El que al día de hoy, con las opciones que tenemos, un auto eléctrico es un excelente city car. ¿Por qué? Por esto que conversamos. Porque vas a ahorrar bastante, vas a hacer distancias cortas, vas a poder cargarlo en tu casa, por ejemplo, y no tenés que depender de un punto de carga. Y porque lo mejor de todo, que cuanto más uses el auto eléctrico en ciudad, vas a ahorrar más dinero que antes gastabas en combustible. Ahora, ni se te ocurra salir a la ruta. De todas maneras, no quiero irme sin antes avisarles de que esto que estamos hablando ahora es temporal. O sea, estamos en 2021 y la ruta, que vemos que es un factor de consumo alto de batería para los coches eléctricos y depende mucho de los puntos de carga, realmente es algo que en el futuro va a cambiar. Los autos eléctricos están tendiendo a tener cada vez mayor autonomía, 600 kilómetros, 800 kilómetros, 1200 kilómetros, y en un punto vamos a llegar en donde vamos a tener tanta autonomía y tantos puntos de carga que la ruta va a volver a ser nuestra amiga. Si aún así todo este ahorro que podrías tener en ciudad no es suficiente y seguís pensando en el precio del auto, te voy a decir una cosa, también va a bajar. De hecho, se estima que cuando el kilowatt hora de un auto eléctrico baje los $100 por kilowatt, los precios de los autos eléctricos van a estar casi al mismo precio o iguales que un auto de la misma gama a combustión interna. Y ese va a ser el momento en donde se produzca la verdadera masificación del auto eléctrico. Es impresionante como además de darte vuelta a la cabeza, acá estamos hablando de un antes y un después. Esta década va a ser recordada históricamente como la década de la electrificación mundial. Hay una enormidad de mitos y de cuestiones que tenemos que aprender sobre la movilidad eléctrica. Este es un pequeño kilowatt de conocimiento, pero sigamos conectados, que vamos a ver muchísimo más.